En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, por esta semana, Padre Santo, que ha pasado. Te damos gracias, Todopoderoso, por la vida, por la salud, por el trabajo, Señor, por nuestra familia, Padre Santo. Queremos poner en tus manos esta noche, Señor, para que seas tú quien llene nuestras vidas, Señor. Quien nos ilumine, quien nos instruya, quien nos oriente, que sea el Espíritu Santo, el Espíritu Divino. A Él le damos toda la gloria, toda la honra, al Espíritu de Dios, al Espíritu Divino. Hoy te invocamos en nuestros hogares, en nuestras casas, y en todos los lugares, Señor, donde escuchamos tu palabra. Permítenos, Padre Santo, salir adelante. Permítenos, Padre Santo, escuchar tu voz y poner en práctica todo lo que tú nos enseñas, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestro hogar, a nuestra casa, y trae con ello la paz que Cristo nos da. Trae con ello las bendiciones del Padre. Trae con ello la salud, la prosperidad, el bienestar, Señor. Y aparta de nosotros todo mal. Ven, Espíritu Santo, y hazte dueño de nuestro hogar. Que sea nuestro hogar templo donde tú habites. Que sea santuario de Dios nuestro hogar, pero sobre todo nuestro cuerpo. Que seas tú el divino habitante de nuestro cuerpo, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos lo que el Padre y lo que el Hijo quieren enseñarnos. Enséñanos la verdad, oh Espíritu Divino. Ven, Espíritu Santo, en esta noche, que se haga tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en la noche de hoy vamos a estudiar el capítulo número 26 del libro del Éxodo. 26. Que habla acerca de las instrucciones que le va a dar el Señor, o que le da el Señor a Moisés, para que el pueblo de Israel construya el santuario o el tabernáculo, donde Él habitará en medio de ellos, y por donde se comunicará, donde estará comunicándose a través del arca de la alianza y a través de su mediador, Moisés. Vamos entonces a empezar. Hace el santuario con 10 cortinas de lino torcido, tela morada, tela de púrpura y tela roja. Bordan ellas artísticamente 2 seres alados. Todas estas cortinas deben tener la misma medida, 12 metros y medio de largo por 2 de ancho. Cose 5 cortinas juntas, una sobre la otra, lo mismo que las otras 5, y pon unos ojales de cordón morado en el borde de la primera cortina de un grupo, y también en el borde de la última cortina del otro grupo. Tanto a la cortina del primer grupo como a la del segundo debes hacerle 50 ojales, de manera que queden uno frente al otro. Haz también 50 ganchos de oro para enganchar un grupo de cortinas al otro, de modo que el santuario forme un todo. Haz también 11 cortinas de pelo de cabra, para formar una tienda de campaña que cubra el santuario. Todas estas cortinas deben tener la misma medida, 13 metros y medio de largo por 2 de ancho. Cose 5 cortinas juntas por una parte y 6 por otra, y dobla la sexta cortina por la parte delantera de la tienda de campaña.
Haz luego 50 ojales en el borde de la cortina que cierra el primer grupo, y otros 50 ojales en el borde de la cortina del segundo grupo. Haz también 50 ganchos de bronce y engánchalos en los ojales, de modo que la tienda de campaña forme un todo. Y como las cortinas de la tienda son más largas, la mitad de la parte sobrante quedará colgando a espaldas del santuario. Así, el santuario quedará cubierto por el largo sobrante, que colgará de los dos lados, 45 centímetros de un lado y 45 centímetros del otro. Haz para la tienda de campaña una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y una cubierta de pieles finas para la parte superior. Haz unas tablas de madera de acacia para el santuario, y ponlas bien derechas. Cada tabla debe medir 4,5 metros de largo por 65 centímetros de ancho, y tener 2 espigas para que cada tabla quede ensamblada con la otra. Haz así todas las tablas para el santuario. Cuando las hagas, haz 20 tablas para el lado sur y pon 40 bases de plata debajo de ellas, para sus 2 espigas. También para el otro lado del santuario, o sea, el lado norte, haz 20 tablas con sus 40 bases de plata, para que debajo de cada tabla haya 2 bases. Para la parte posterior del santuario, o sea, el lado oeste, haz 6 tablas y 2 tablas más para las esquinas de la parte posterior. Estas tablas deben formar pareja y quedar unidas por la parte de arriba hasta el primer anillo. Así ha de hacerse con las 2 tablas para las 2 esquinas. Habrá entonces 8 tablas con sus correspondientes 16 bases de plata, o sea, 2 bases debajo de cada tabla. Haz 5 travesaños de madera de acacia para las tablas de un lado del santuario, 5 travesaños para las tablas del otro lado, y otros 5 travesaños para las tablas de la parte trasera, la que da al oeste. El travesaño central tiene que pasar de un lado a otro, a la mitad de la tabla. Después recubre de oro las tablas y hazles argollas de oro para que los travesaños, ya recubiertos de oro, pasen a través de ellas. En fin, construye el santuario exactamente igual al modelo que se te mostró en el monte. Haz un velo de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, y borda artísticamente 2 seres alados en él. Y luego, con unos ganchos de oro, cuélgalo de 4 postes de madera de acacia, que deben estar recubiertos de oro, y sobre 4 bases de plata. Cuelga entonces el velo debajo de los ganchos, y allí tras el velo, pon el arca de la alianza. Así, la cortina les servirá a ustedes de división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Coloca después la tapa sobre el arca de la alianza, en el lugar santísimo. Pon la mesa fuera del velo, en el lado norte del santuario, y el candelabro en el lado sur, frente a la mesa. Haz para la entrada de la tienda de campaña una cortina de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, bordada artísticamente. Haz también para la cortina 5 postes de madera de acacia recubiertos de oro, con sus ganchos de oro, y funde 5 bases de bronce para los postes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en esta noche
estamos tocando un tema trascendental y muy importante, y es el santuario. En el recorrido que nosotros venimos haciendo todos los viernes del estudio de la palabra de Dios de una manera ordenada, sistemática, y viendo cómo el Señor nos enseña, partiendo del texto del Antiguo Testamento, vamos buscando también temas del Nuevo Testamento y vamos viendo cómo el Espíritu Santo nos va hablando y nos va enseñando. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido en este año y medio que llevamos estudiando la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta de algo que de pronto nosotros los católicos, de pronto no se nos enseña profundamente. Y producto de eso es la falla en nuestra fe. Cuando alguien nos ataca, porque cabe decir la palabra atacar, nuestra fe, nuestro credo, la forma como nuestra iglesia ha venido ejerciendo la doctrina de Cristo, como no tenemos herramientas para defender nuestra fe, muchas veces salimos cabizbajos, otras veces dudosos y otras veces terminamos cediendo ante los ataques y terminamos cambiando nuestra religión o nuestra doctrina católica, llegando a la apostasía. Y haciendo este estudio nos damos cuenta de algo muy importante, y es que el que estudia la palabra de Dios de manera ordenada y la entiende como el Espíritu Santo la inspiró, tiene que ser católico, no hay de otra. Y es que estamos viendo cómo en la palabra de Dios existen dos testamentos. ¿Y qué es testamento? El testamento es una herencia, el testamento es una alianza. Y hemos ido descubriendo que en la palabra de Dios existen dos alianzas: la alianza del monte Sinaí y la alianza del monte Sión. Y que cada una de ellas tiene unas características que las hace completamente diferentes. Pero que quien rompe, quien acaba o quien finiquita la alianza del monte Sinaí es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto de quiebre entre la validez de todo lo que representaba, de todo lo que tenía, de todas las obligaciones que había con la alianza del monte Sinaí y la nueva alianza, la alianza que con su propia sangre, que con su propio sacrificio, Jesucristo establece, ya no solamente con el pueblo de Israel, porque Él no los saca, Él no los excluye, sino con toda la humanidad, que era el plan original de Dios. ¿Sí? Dios escoge un pueblo para que sea el pueblo sacerdote de Dios. Pero eso no quiere decir que ellos iban a ser los únicos que iban a regresar a la gloria de Dios. Dios desde siempre pensó en que toda la humanidad tuviera la oportunidad de regresar al paraíso, de regresar a sus brazos, de volver a estar en comunión con Él. Y por eso ideó un plan. Y por eso es Dios quien cambia las condiciones para alcanzarlo. Ya no a través del monte, de la alianza del monte Sinaí, sino ya a través de la alianza del monte Sión, que tiene como sumo sacerdote, que tiene como intermediario a Jesús de Nazaret, el Señor nuestro y el Señor de la Iglesia Católica. Por lo tanto, los católicos, los cristianos, debemos vivir acorde a la nueva alianza. Somos la iglesia de la nueva alianza. Somos la iglesia del monte Sión. Somos la iglesia del santuario celestial.
somos la iglesia del sacrificio de la cruz. Ya no es necesario el sacrificio de animales. Ya no es necesario descansar obligatoriamente el sábado, porque eso hacía parte de la alianza del monte Sinaí. Ahora descansamos el domingo, porque en el domingo el Señor resucitó e hizo todas las cosas nuevas. Y a partir de ahí empieza la alianza que nosotros como creyentes aceptamos y debemos cumplir, la alianza del monte Sión. Ya la ley que rige sobre nosotros no es la ley de piedra que le fue entregada a Moisés y que fue guardada en el tabernáculo que hoy el capítulo 26 nos describe cómo debe construirse. Y es que el tabernáculo es el deseo que tiene el Señor por habitar en su pueblo, ¿sí? Ya lo sacó de esclavitud, ya le demostró su poder, ya le mostró el mediador, ya le demostró con creces que Moisés tiene la autoridad para guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Mas no entrará a la tierra prometida porque esto lo hará Josué. Josué, que es el mismo nombre de Yeshua, Jesús. ¿Sí? Fíjense que desde el antiguo... Ahora acabamos nosotros de darnos cuenta por qué realmente Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés, nos han dicho muchas veces que Moisés no entró a la tierra prometida porque había pecado contra Dios. Todos pecamos contra Dios. Pero no era Moisés quien iba a llevar a su pueblo a conquistar la tierra prometida, porque Moisés era esa sombra de Jesús. ¿En qué sentido? Que no era Moisés el Mesías, que no era Moisés el conquistador del mundo, no era el vencedor del mundo. El vencedor del mundo iba a ser Josué, que era prefigura de Yeshua, Dios salva. ¿Sí? Ahora entendemos por qué. Entonces, fíjense cómo Dios en el Antiguo Testamento nos está diciendo que la alianza del monte Sinaí, representada en Moisés, no iba a ser quien iba a producir la llegada o la conquista de la tierra prometida. ¿Y qué es la tierra prometida? La tierra prometida es el paraíso, es el Edén, es la vida eterna. Josué, el amigo, el lugarteniente de Moisés, es prefigura de Jesucristo. Jesucristo es el que conquista la vida eterna, conquista al mundo, vence al mundo para llevarnos a nosotros hacia la tierra prometida, o sea, hacia el santuario celestial, hacia la ciudad santa de Jerusalén celestial. Entonces, debemos tener eso muy claro, queridos hermanos y hermanas. La Iglesia Católica es la Iglesia de la Nueva Alianza. Todo lo que la Iglesia Católica enseña es la doctrina de Jesucristo. La doctrina de Jesús, que está toda en la Biblia. Todo lo que la Iglesia Católica hace y enseña desde hace 21 siglos está aquí en la palabra de Dios, cuando es el Espíritu Santo quien nos guía y quien nos orienta. Cuando ya nosotros queremos dejar que otro espíritu nos guíe, diferente al Espíritu Santo, es cuando comenzamos a hacer mezclas y comenzamos a tomar elementos de la antigua alianza a querer imponernos a bautizados de la nueva alianza. Son muchísimos detalles. Por eso no se dejen amedrentar, porque ustedes han sido bautizados en la iglesia de Jesús de Nazaret, la que Jesús fundó.
la que Jesús instituyó, la única que Jesús dejó. Y personalmente quiero decirles que el Espíritu Santo no es un inepto. No es un inepto. Y ha sabido llevar a la iglesia con todas las cosas históricas. A lo largo de estos 21 siglos, la ha sabido sobrellevar y la ha sabido defender de las puertas del infierno. Por lo tanto, la iglesia de Cristo nunca ha necesitado, ni nunca necesitará, ni restauradores, ni reiniciadores, ni nada por el estilo. Desde Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé, Tomás, ¿verdad? Judas Tadeo, hasta el mismo Pablo de Tarso, que son los apóstoles. Desde ahí hasta el día de hoy, en el Papa Francisco, la iglesia ha sido sostenida por el Espíritu Santo. ¿Y por qué yo digo esto? Porque todos estos textos bíblicos que nosotros estamos estudiando estos viernes nos están enseñando algo, y es que nosotros pertenecemos a una alianza nueva, con un nuevo mediador, con un nuevo día de descanso, con un nuevo santuario, con un nuevo sacrificio, con una nueva forma de bautizar, con la orden de bautizar a todas las naciones, a todo el mundo, sin excepción. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Hoy el texto nos habla acerca de un elemento importante como es el santuario, el lugar donde Dios quiere encontrarse con el hombre, el lugar donde Dios en su santidad, ¿sí?, quiere encontrarse con el hombre, pero poniéndole restricciones. La ley, la alianza del monte Sinaí es restrictiva, es divisoria. Dios está a un lado y el hombre está en el otro. Todavía el hombre tiene una división, y eso lo vemos en la forma como se construye el santuario, cómo se divide el lugar santo donde podían entrar los sacerdotes a hacer su culto, y el lugar santísimo donde Dios le hablaba a Moisés a través de las alas de los querubines de el arca de la alianza. Y ahí solamente podía entrar Moisés y los sumos sacerdotes una vez al año. Este santuario lo conocemos como el tabernáculo. Y Dios le da una visión a Moisés de un santuario o de un modelo que le presenta en el monte Sinaí. Fíjense, todo es del monte. Ese santuario es del monte Sinaí. Nosotros no podemos dejar de lado esas dos cosas. Esas dos cosas. O sea, para poder entender la Biblia completamente debemos tener claro eso. Hay dos alianzas en la Biblia. La alianza del monte Sinaí y la alianza del monte Sión. Y la alianza del monte Sinaí termina el día que Cristo muere en la cruz y resucita el tercer día. Hasta ahí llega la alianza del monte Sinaí. Hasta ahí llegan las restricciones y los deberes del pueblo de Dios para con Dios. Hasta ahí llega. Ahí se acabó esa ley. Ahí se acabó esa alianza. Y surge a partir del día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se aplica la alianza del monte Sión, que es la que él dice a los apóstoles, a los discípulos, el día que instituye la Santa Eucaristía. Ahora, ¿por qué tiene que morir? Tiene que morir para que la alianza, que se basa en sangre, en derramamiento de sangre, entre en funcionamiento. Para que la alianza del monte Sión entre en funcionamiento, quien la establece y quien la hace debe morir. Por eso Jesús muere en la cruz, convirtiéndose la cruz en altar
de inmolación, en el lugar más santo donde el Cordero de Dios es inmolado. Cuando Jesús ya resucita, Jesús ya no tiene que cumplir ninguna de los preceptos de la antigua alianza, de la alianza de Moisés. Y por eso es que le cambia los conceptos, cambian los términos de la alianza. Son superiores, son mejores. Y San Pablo lo viene a explicar en muchas de las epístolas, pero sobre todo en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es una explicación perfecta de cómo termina la alianza del monte Sinaí y cómo empieza la alianza del monte Sión. Y tú como católico y como cristiano tienes el deber de cumplir los términos de la alianza del monte Sión para poder recibir la herencia que trae y que Dios promete a través de la alianza del monte Sión, que es la nueva Jerusalén, que es la vida eterna, ¿verdad? Que es la resurrección. Entonces, todos esos conceptos hay que tenerlos claros para nosotros saber dónde estamos y para dónde vamos. Tenemos una arca nueva, ya no es el arca de la alianza, de madera de acacia recubierta de oro. Tenemos una nueva arca de la alianza. Por eso ese ser es importante. Por eso la iglesia que tiene a la Virgen es la iglesia verdadera. Ese es otro signo de la iglesia de Jesucristo, quien contiene y quien mantiene al arca de la alianza, de la nueva alianza. Por eso tiene veneración en nuestra iglesia. Por eso tiene voz. Por eso su Hijo la escucha. Todas las cosas que Dios ha hecho, las ha hecho perfectas. Las ha hecho por amor, incluyendo el santuario. Entonces Dios envía a Moisés y al pueblo de Israel a construir un santuario. Como estaban en el desierto, necesitaban un santuario digno de Dios, digno de la presencia divina, de la santidad de Dios, y que no le permitiera al pueblo ver la gloria de Dios fácilmente. Por eso es que todos estos materiales, que cuero de rojo, que cuero de camello, que cuero de de carnero teñido de rojo, cubierta con pieles finas, o sea, una serie de instrucciones que hacen y que forman un tabernáculo en el desierto para poderlo mover. No podía construirse una estructura fija porque ellos estaban emigrando, estaban moviéndose. Eran un pueblo nómada, un pueblo de desierto, porque ese no era el lugar donde ellos iban a habitar. Iban a habitar en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, donde sí iban a construir un templo para el Dios de Israel, donde todas las naciones de la tierra fueran a adorarlo y a honrarlo, y donde el pueblo de Israel fuera el pueblo sacerdotal. Era el pueblo escogido por Dios para que todas las naciones de la tierra viajaran a Jerusalén y adoraran al Dios verdadero en el templo de Jerusalén. Vamos entonces ahora, para la gloria de Dios, vamos entonces ahora a ver el primer templo de Jerusalén. ¿Quién lo construye? Vamos a ver el primer templo todavía estamos en la alianza antigua, de la alianza del monte Sinaí. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 38, pero de pronto no lo lea todo. Dice: Salomón construye el templo. Salomón comenzó la construcción del templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Sib, que es el 2.º mes del año.
cuando hacía ya 480 años que los israelitas habían salido de Egipto. Fíjense, ellos 480 años ya habían salido de Egipto. ¡Wow! Fíjense, pasó tanto tiempo para que del tabernáculo pasaran a un templo fijo, un templo digno. Dice, el templo que el rey Salomón construyó para el Señor tenía 27 metros de largo, wow, 9 de ancho y 13,5 de alto. El vestíbulo que había en la parte delantera del templo medía 9 metros de largo, igual que la anchura del templo, y 4,5 metros de ancho en la parte frontal del edificio. Salomón le hizo al templo ventanas con rejas. También construyó un anexo junto al muro que rodeaba el edificio, contra los muros que rodeaban el templo, tanto alrededor de la sala central como del cuarto posterior. La planta baja del anexo medía 2 metros y 25 centímetros de ancho. La planta intermedia 2 metros con 70 centímetros y la planta alta 3 metros con 15 centímetros, pues por fuera había reducido las medidas del templo para no empotrar las vigas en los muros del templo. O sea, ya eran construcciones ya mucho más sólidas y avanzadas. En la construcción del templo se emplearon piedras totalmente labradas. Así que al edificarlo no se escucharon en el templo ni martillos, ni piquetas, ni ningún otro instrumento de hierro, porque era la santidad. La puerta de la celda de la planta baja estaba al lado derecho del templo, y para subir a los pisos intermedios y tercero había una escalera de caracol. Cuando Salomón terminó de construir el templo, lo cubrió con vigas y artesonado de cedro. Edificó también el anexo que rodeaba todo el templo, cuya altura era de 2 metros y 25 centímetros, y que sujetó al muro del templo con vigas de cedro. Ya no es madera de acacia, sino vigas de cedro. Entonces el Señor se dirigió a Salomón y le dijo: en cuanto al templo que estás construyendo, quiero decirte que si te conduces conforme a mis leyes y decretos y cumples todos mis mandamientos, portándote conforme a ellos, yo cumpliré la promesa que hice a David, tu padre, respecto a ti, y viviré entre los israelitas y no abandonaré a Israel, mi pueblo. O sea, ese es el concepto, la idea que siempre Dios ha tenido acerca de los santuarios, del santuario. Habitar en medio del pueblo, encontrarse con su pueblo, hablar con su pueblo, oír a su pueblo, recibir adoración de su pueblo y santificar a su pueblo, que lo hacemos nosotros en la Santa Eucaristía, los católicos. Salomón terminó de construir el templo, cubrió las paredes interiores del edificio con tablas de cedro, lo recubrió de madera de arriba abajo y abrió el piso con madera de pino. También recubrió de arriba abajo con tablas de cedro un espacio de 9 metros en la parte posterior del templo y lo acondicionó para que fuera el lugar santísimo. La nave del templo, que estaba frente al lugar santísimo, medía 18 metros de largo. El revestimiento interior del templo era de madera de cedro, ya no era de acacia, con tallas de flores y frutos. Todo era de cedro. No se veía una sola piedra. Salomón preparó el lugar santísimo en el templo para colocar allí el arca de la alianza del Señor. Nosotros tenemos un lugar santísimo donde colocamos la reserva. El santuario católico no perdió la estructura del santuario del templo de Jerusalén. La nave del templo, que estaba frente al lugar santísimo, medía 18 metros de largo. El revestimiento interior del templo era de madera de cedro, con talla de flores. Bueno, entonces en el lugar santísimo en el templo, para colocar allí el arca de la alianza del Señor. El interior del lugar santísimo medía 9 metros de largo y 9 de ancho.
y 9 de alto, o sea, 9 por 3, 27. Y frente al Santísimo, Salomón hizo un altar de cedro y lo recubrió de oro. También recubrió de oro puro el interior del templo y el lugar santísimo, y delante de este puso cadenas de oro. De modo que recubrió de oro todo el templo. El templo de Salomón fue recubierto todo de oro. Por eso los babilonios, cuando hacen la visita, el rey babilonio hace la visita, y uno de los reyes de Israel se ufana. Ellos estaban revisando. Años después regresan y destruyen el templo de Salomón para robarse el oro. Este templo. El interior del lugar, entonces, de modo que recubrió de oro todo el templo, lo mismo que el altar que había delante del lugar santísimo. Mejor dicho, eso era una obra, eso era una maravilla del mundo. El templo de Jerusalén, construido por Salomón, era digno del Dios de Israel. Era una maravilla del mundo antiguo. Lo que pasa es que los israelitas lo mantuvieron bastante cerrado y bastante hermético, ¿sí? Para que no se lo destruyeran. Pero ¿qué pasó? Que vino un rey, no sé si es Manasés, no me acuerdo. Yo sí lo tengo en la memoria, que comete la imprudencia de ufanarse con los representantes de los babilonios o del rey de Babilonia, y años más adelante ellos lo invaden y destruyen el templo de Salomón y se los llevan a todos el exilio babilónico. Y a Manasés, creo que uno de los profetas le dice: has cometido una imprudencia, no debiste ufanarte ni debiste sentirte orgulloso del templo, porque le has abierto las agallas a esta gente. Y él dijo: a mí no me importa, de pronto ni voy a ver eso. Y creo que su nieto es el que sufre eso. Y veremos más adelante cómo en los dos templos sucede lo mismo. El orgullo y la soberbia de los judíos hace que otros vengan y destruyan el templo. Vamos ahora a ver el segundo templo de Jerusalén. Como ya se los dije, es destruido por los babilonios y se roban todo el oro y se llevan todos los ornamentos que eran de oro, porque el templo de Salomón era famoso. Salomón era famoso. El Dios de Israel era famoso en la antigüedad. Vámonos al libro de Esdras, capítulo 6, versículos del 6 al 18. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y a Setar Bosnai y sus compañeros, los funcionarios de esta misma provincia: retírense de Jerusalén y dejen que el gobernador de los judíos y sus dirigentes se encarguen de reconstruir en su sitio el templo de Dios. Ese es Darío, un rey pagano. Estas son mis órdenes en cuanto a la manera de ayudar a los dirigentes judíos para que reconstruyan el templo de Dios: que con los impuestos que el tesoro real recibe de la provincia al oeste del río Éufrates se paguen puntualmente los gastos para que no se interrumpan las obras, y que diariamente y sin falta se entregue a los sacerdotes de Jerusalén, según sus indicaciones, todo lo que necesiten, sean becerros, carneros o corderos, para los holocaustos, ¿verdad?, al Dios del cielo, o bien trigo, sal, vino o aceite, para que ofrezcan al Dios del cielo sacrificios agradables, y rueguen también por la vida del rey y de sus hijos. Darío se convirtió en un rey devoto, él era persa. Ordenó también que si alguien desobedece esta orden, se arranque una viga de su propia casa y sea empalado, imagínense, en ella, y que su casa sea convertida en un montón de escombros. O sea, la orden era real. O sea, vamos a construir nuevamente el templo de Jerusalén para adorar al Dios de Israel, y el que se ponga en medio lo empalamos. Fíjense cómo era la cosa. Y que el Dios que escogió a Jerusalén como residencia de su nombre, Jerusalén es Sión, destruya cualquier rey o nación que se atreva a causar dificultades o perjuicios al templo del Señor que está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado esta orden.
cúmplase al pie de la letra. Entonces Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros cumplieron al pie de la letra la orden dada por el rey Darío. Así, los dirigentes judíos pudieron continuar los trabajos de reconstrucción de acuerdo con lo dicho por los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, y la reconstrucción se terminó conforme a lo ordenado por el Dios de Israel, y según las órdenes de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes persas. El templo quedó terminado el día 13 del mes de Adar, del año 6 del gobierno de Darío, rey de Persia. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás que estuvieron desterrados celebraron con alegría la dedicación del templo de Dios. En aquella ocasión ofrecieron en sacrificio 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y además 12 chivos, uno por cada tribu israelita, como ofrendas por el pecado de todo Israel. Eso era lo que se ofrecía por el pecado del pueblo. La sangre de becerros, de chivos y de esa cosa. Lo que se le ofreció a Dios por el pecado de la humanidad entera es la sangre de su Hijo amado. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego pusieron a los sacerdotes en sus turnos correspondientes, como se venía haciendo desde antigüedad, y los levitas en sus puestos para el culto de Dios en Jerusalén. Ya Jerusalén es tierra prometida, ya Jerusalén es monte Sión, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Todavía estamos en el libro de Moisés, ¿sí? Todavía estamos en la alianza del monte Sinaí. Este templo es para la alianza del monte Sinaí. Listo. Ahí vemos que ese templo se construyó bajo la dirección de Esdras, se siguió construyendo y Herodes el Grande lo termina de construir en el año 64. Muchos años después de que Cristo, lo comenzó a construir, no lo terminó él, ¿verdad? Se terminó en el año 64 y en el año 70 se lo destruyen, definitivamente. Y toman a los judíos y los esparcen por todo el imperio romano. Y ahí se acaba por completo la alianza del monte Sinaí. Hasta ahora que unos señores quieren imponer y han impuesto nuevamente la alianza del monte Sinaí, burlándose y diciéndonos que nosotros, que somos los de la alianza del monte Sión, somos los apóstatas y somos unos mentirosos y somos unos idólatras y somos somos Babilonia, cuando somos nosotros los que llevamos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vámonos ahora a lo que nuestro Señor Jesucristo, de palabras de Cristo, no mías, palabras de Jesús. Vámonos a lo que nos dice Jesús acerca de este templo. ¿Qué nos dice el Señor? Vámonos a Mateo, capítulo 24, versículos del 1 al 3. Jesús anuncia que el templo será destruido. Claro, porque como ya no va a servir la alianza del monte Sinaí, ¿ya para qué templo? Vamos a verlo. Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a atraer su atención a los edificios del templo. Jesús les dijo: ¿ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte: queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto, cuál será el señal de tu regreso
y del fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos, como buenos judíos que eran, se enorgullecían del templo de Jerusalén. Veían la majestuosidad y la seguridad de esa alianza. La soberbia de que ellos eran superiores a las demás razas de la tierra, a los demás. Es que ellos son pecadores, nosotros somos unos santos. Nosotros sí cumplimos al pie de la letra la palabra de Dios. Ellos son unos pecadores. Allá están en la iglesia diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ellos no son como nosotros. Nosotros ayunamos, nosotros diezmamos de todo. Esos católicos que siguen una procesión, idólatras. Bueno, Jesús viene, Jesús, el mediador de la alianza del monte Sión, les dice a sus discípulos que todavía estaban en el monte Sinaí y que veían el templo como algo como una seguridad. Jesús les dice y los aterriza. ¿Saben? Todo esto que ustedes están viendo ahora no quedará piedra sobre piedra, será destruido por completo, porque ya no va a tener fundamento. Ya la alianza del monte Sinaí va a acabar con mi muerte y resurrección. Y ya las cosas van a ser diferentes. Vamos a ver qué dice, que sigue diciendo el Señor en Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? O sea, estaba sacando a la gente del santuario, del templo de Dios, que vendían, robaban y toda esa cosa. Jesús les contestó, destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Destruyan este templo, destruyan esta alianza y en 3 días que yo muera y resucite, levantaré un nuevo templo, el templo de la nueva alianza, que soy yo, dice el Señor. Ahí va, miren lo que ellos responden, los judíos. Los judíos le dijeron, 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, claro, desde Esdras. Y tú en 3 días lo vas a levantar. Qué soberbio eres tú, Jesús. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Jesús estaba hablando de la alianza nueva, que es Él. Él es el reino de los cielos. Él es el Mesías Redentor. Él es el templo de Dios. Él es nuestro templo. En Él estamos nosotros y nosotros estamos en Él. Por eso hay que bautizar a nuestros niños desde temprano para que vivan en Él desde pequeños. Ok. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos enseña Jesús con esto? Que ya un templo en el que Dios va a habitar, en la nueva alianza, en la alianza del monte Sión, ya Dios no quiere habitar en unas tiendas de campaña como en el tabernáculo. Ya no quiere habitar en un templo, en un santuario de piedra o de madera de acacia o de cedro recubierta de oro. Ya Dios quiere habitar en nuestro cuerpo. Por eso Jesús dice, destruyan esto de piedra de la antigua alianza y en 3 días yo les daré un nuevo templo, el cuerpo. Primero seré yo su templo y después serán ustedes templo de Dios. Vamos a verlo. Vamos a ver cuál es el santuario de Dios en la nueva alianza. Vámonos a 1 de Corintios, que pasa después de la resurrección de Jesús. Esto ocurre después de la resurrección de Jesús, no antes. ¿Sí? 1 de Corintios capítulo 6, versículos del 12
al 20. Del 2 al... Libertad no es para que pequemos. Se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. También se dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, pero Dios va a terminar con las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para la... Aquí dice la prostitución. A mí me gustaría cambiarlo en los tiempos modernos. Vamos a ver cómo se escucha. Promiscuidad. El cuerpo no es para la promiscuidad, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. ¿Sí? O sea, ¿dónde habitaba Dios? En un templo, en un santuario, en un tabernáculo. Ahora, ¿dónde Dios habita? En nuestro cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Por eso el cuerpo no es para la promiscuidad o para la prostitución. Es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros asociamos prostitución en que se acuestan y pagan un servicio. Pero la promiscuidad es una prostitución. Así como Dios dice, así como Dios resucitó al Señor, también nos va a resucitar a nosotros por su poder. ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? Y si Cristo, miren esto, miren qué bello es esto. Y si Cristo es el templo de Dios y nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, entonces nosotros somos santuario de Dios. Este es el nuevo santuario, nuestro cuerpo, nuestra vida, en la nueva alianza. Dice, y habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte del cuerpo de una prostituta o de una persona promiscua. Claro que no. ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Cuando hay relaciones sexuales, ya se juntan. Física, espiritual. Dice, los dos serán como una sola persona. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Por eso es que nosotros debemos bautizar a nuestros hijos temprano, para que ellos se vuelvan uno con el Señor desde niños, para que no vivan en la promiscuidad, para que no vivan alejados del Señor. Ellos no tienen la necesidad de arrepentirse de ningún pecado para recibir la gracia de Dios. Nosotros asumimos la responsabilidad cuando presentamos a nuestros hijos al Señor y los hacemos bautizar temprano. ¿Para qué vamos a esperar que cometan errores y pecados gravísimos para que vayan a buscar al Señor? No, nosotros buscamos al Señor por ellos. Y termina diciendo, ustedes no son sus... dice, no saben sus personas, pero cuando alguien se une al Señor se hace espiritualmente uno con Él. Huyan pues de la prostitución o huyan pues de la promiscuidad. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta su cuerpo. Pero el que se entrega a la promiscuidad, ya sea por prostitución o no, peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Yo no me estoy inventando de que no se necesitan templos físicos, por supuesto que sí. Pero en la alianza del Monte Sión, el santuario eres tú y soy yo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo necesita vivir en un templo santo. ¿Sí? Y que el Espíritu Santo vive en ustedes, ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en su cuerpo.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hemos tenido esta noche este conversatorio, ¿verdad? Y es importante que vayamos modelando y vayamos viendo las diferencias que hay entre las dos alianzas y en qué alianza estamos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias porque esta noche nos has permitido estar aquí presentes, Padre Santo. En tus manos colocamos, Señor, nuestra vida para que podamos, a través de la gracia del Espíritu Divino, ser ese templo maravilloso que tú necesitas para habitar en medio de tu pueblo. A ti, Virgen Santa, gracias por tus oraciones, Madre, por tus bendiciones y por permitirnos siempre acercarnos a tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre,